En primer término, agradecer a Dios, que es quien nos da la oportunidad de estar con ustedes aquí compartiendo esta interesante jornada. Agradezco igualmente la gentil invitación que nos ha formulado el Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal para participar en esta mesa de discusión en torno a un tema que es ya prácticamente histórico. No es la primera vez que se produce este debate. Es un debate que ha sido constante desde el propio nacimiento de la República. Permítanme iniciar invocando un pensamiento darwinista que indica que la paz entre los hombres no es una utopía. Podemos crear nuestras propias teorías. En momentos determinados, desecharlas y sobrevivir con nuevos pensamientos y nuevas configuraciones teóricas, sin la necesidad de herir a nadie. Y esto es lo que nos va a permitir poder, en vía de la búsqueda de la paz y la justicia, postulados máximos del derecho, debatir sobre estos temas sin la necesidad de herirnos. Expondré ante ustedes algunos puntos de vista en torno a la disyuntiva que se nos presenta: constituyente o reforma, sin pretender ser dueño absoluto de la verdad, porque definitivamente la verdad absoluta no existe. Hay tantas verdades como hombres y mujeres pensantes existan en el mundo. Refiriéndonos a este evento, hay tantas verdades como hombres y mujeres pensantes están aquí, y existe verdad en cada uno de los hombres y mujeres pensantes de nuestro país que, no estando aquí, sí están preocupados por el acontecer nacional. La experiencia constitucional panameña nos demuestra que ante cualquier crisis institucional o ante cualquier falta de liderazgo en la conducción del Estado, los poderes fácticos invocan la constituyente o la reforma constitucional como el brebaje propicio para aliviar los dolores y enfermedades de la nación. Esta ha sido la constante histórica. Así fue en el 41, igual en el 46, igual en el 72, e incluso en reformas parciales que se dieron en el 83, 84, y algunas otras reformas, como la del 94, dirigida a obtener un propósito determinado de una reelección presidencial. Y es importante resaltarle que en ninguno de esos ensayos, en ninguna de esas experiencias, no se fue a una constituyente genuina y tampoco se respondió a las normas de reformas contenidas en la propia Constitución. Esto nos indica de que la discusión es más política que jurídica conceptual. Todo depende del estado de voluntad de los gobernantes y gobernados. Como bien se ha dicho aquí, nació a nuestra vida independiente en 1903 la República de Panamá. En aquel momento pudiésemos decir, y para algunos sostenemos la tesis, la única constitución originaria. Quedarnos discutiendo si es originaria o si es
parcial o como cualquier nombre o apellido que se le quiera poner, a mi juicio es una discusión estéril. Nos decía el doctor César Quintero, en los tiempos en que yo era estudiante y compartía las aulas de clases que él nos brindaba, que la única constitución originaria es, como nos ha dicho el doctor Rodríguez, es cuando nace a la vida institucional un nuevo país, un nuevo orden constitucional. Y que de ahí en adelante tiende a ser todas producto de situaciones o acontecimientos reformatorios. Porque es muy difícil encontrar experiencias que demuestren, por ejemplo, en el caso de Panamá, que se puede hacer borrón y cuenta nueva. No se hizo en el 41, que trajo a la Constitución elementos contenidos en la Constitución originaria de 1904. Esa Constitución del 41, que nació de acuerdo a esas perspectivas eminentemente políticas que les acabo de reseñar, duró apenas 4 años. Y en esos 4 años fue suficiente para que la ciudadanía panameña considerase de que no se satisfacían las aspiraciones del pueblo. Y por qué no decirlo también, tampoco se satisfacían las aspiraciones de los poderes fácticos que nos gobernaban. Y surgió entonces la posibilidad de la Constitución del 46. Es una situación muy interesante. Una Constitución que nace con una propuesta de reforma constitucional y que terminó siendo un proyecto de nueva Constitución en el 46. Tampoco, como acabo de decir hace algunos momentos, no se respetó la cláusula reformatoria, ni se respetó doctrinalmente el concepto de una Constitución originaria. Y esa Constitución del 46 cogió elementos de la Constitución del 4, del 41 y las que incorporó en ese periodo. Algunos consideran esa Constitución del 46 una de nuestras mejores constituciones. Yo también así lo considero. Pero ha sido producto de una evolución. No es porque sea originaria o sea reforma. Es porque así ocurren las cosas en el mundo y en el derecho. Se evoluciona. De tal manera que pretender gastar las energías en la discusión de cuál es el método que preferimos, no creo que sea lo más apropiado. En el 72 ocurre un rompimiento brusco del poder constituido que da paso a la llamada nueva Constitución de 1972, que efectivamente trajo variantes sustanciales, buenas o malas, a la historia constitucional panameña. Pero resulta ser que esa Constitución del 72, con esa modalidad, recogió figuras contenidas en la Constitución del 41, en la Constitución del 46. Entonces, a pesar de las críticas a favor o en contra de esa Constitución del 72, independientemente de eso, a mi juicio, fue un proceso de evolución constitucional. En el 83 y 84 surge nuevamente
el debate de una reforma constitucional. ¿Frente a qué? Ante una crisis institucional, muy parecida a la que hoy ocurre, cuando por la insistencia en el nombramiento de los magistrados, de dos magistrados de la Corte, casi produce un rompimiento del orden constitucional. Aquí está el doctor Cigarrista, que vivió con nosotros esa experiencia en la Asamblea de Diputados. Y el conflicto se resolvió producto de un diálogo político, de un entendimiento del gobierno saliente de la presidenta Mireya Moscoso con el gobierno entrante de Martín Torrijos. Y se acudió a una de las fórmulas establecidas en la de reforma constituidas en la legislación constitucional vigente en ese momento, consistente en 2 periodos legislativos de 2 periodos constitucional diferentes. Con el último periodo legislativo de el 2003 y el primer periodo legislativo del 2004 con un nuevo gobierno. Y se produjeron las reformas que hoy están vigentes en la Constitución. Buenas o malas, claro que no son perfectas. Son producto del trabajo de seres humanos que somos imperfectos. Doctor Wilson, su tiempo ha terminado, le agradecemos. Gracias. De seres humanos que no somos perfectos. Pero sí entonces hacemos un llamado final de considerar, buscar aquellos elementos que nos hagan posible romper esas estructuras que en este momento están causando ruido en el sistema constitucional panameño y que son los que ya se han mencionado aquí por el doctor que me presidió en el uso de la palabra. Muchas gracias.